senyora alcaldessa. A mi el que sí que m'agradaria és tindre una relació al respecte d'aquest punt de l'urgència. Vostè, en el decret que firma per convocar aquest plenari, ens diu que és urgent, argumenta que és urgent el seu tractament, que no podem anar-se més i que per això al·lega que l'Ajuntament està obligat a resoldre expressament el recurs de reposició, vaig dir la fecha, escolta-la bé, de 14 d'abril del 2016. Han passat 2 anys, és més, els tècnics, si inclús vostè agarra l'informe, que es posa que se l'ha llegit, diu que el recurs en si estava contestat des del 16 de maig del 2016. Així només farà 2 anys que podem comprovar la inactivitat que ha hagut respecte d'aquest expedient. Però és que l'abogat que han contratat vostès ara per a justificar l'acte previ que diu vint, la mateixa abogat emitís un informe el 12 de setembre del 2017, fa 7 mesos, en el que ja proponia el mateix acord que anem a dur-hi, l'única manera de diferència, que entonces plantejava que podia ser a través d'un conveni i ara planteja que té que ser un acord plenari. La pregunta és molt senzilla. Després de 2 anys en què està contratat el recurs, després de 8 mesos que fa que l'abogat que acabem de contratar està al·legant el mateix, per què han tardat 2 anys en dur aquest procediment i per què té que ser extraordinari i urgent i no dur a l'ordinari d'ací 10 dies. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Fuster. Posa específicament en la convocatòria del plenari perquè és quan hem tingut accés, perquè el Secretari de Cantira ha portat tota la documentació que acredita que pot estar en condicions d'entablar converses amb l'Ajuntament. O sigui, quan hem rebut tota la documentació hem considerat que això s'havia de fer. Jo he de dir que tenia constància. Vostès diuen aproximadament 14 mesos negociant en l'empresa, de la qual no hi ha moltíssim que tinga l'interès d'invertir en Borriana, però tindrà que vostè argumentar, o almenys l'hauria dedicat molt més específicament en l'informe, però també s'ha tingut més clar a l'hora d'aprovar l'urgència o de debatir l'urgència exactament quin és el motiu real de per què una suspensió en aquest procediment, que recordem que la suspensió era per la resolució era per 4 punts d'incompliment que, en aquest cas, des del plenari, l'excepció de la companyera de Cibul, van votar tots de llevar per la comissió en aquest moment. Però, vist la seva aclaració, me queda aquesta definició encara del motiu. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Lídia. Gracias, señora alcaldesa. Yo, referente a la urgencia, evidentemente, nuestro grupo ha entendido perfectamente la urgencia y creo que debemos entrar en el fondo de la cuestión, porque para eso estamos aquí y vamos a votar a favor de la urgencia sin ningún problema. Gracias. Gracias, señora Lídia. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Yo tampoco entiendo la urgencia, no entiendo la urgencia porque a nosotros cuando se nos explica que se va a convocar este pleno, lo que se nos alega, y entonces sí entiendo muy bien la urgencia. De lo que se trata es que los salarios de Bankia no se apremien con otro 10%, pero parece ser que todo esto no para o no va a parar que se apremien otra vez los salarios, con lo cual no entiendo la urgencia, pero lo podría haber explicado 10 días más y hubiéramos tenido tiempo de estudiar mejor el expediente, no la carrera como hemos hecho. Por tanto, yo creo que no hay urgencia, que esta urgencia no existe, que después de haber tenido paralizado 2 años el expediente, 10 días no importaba. Por tanto, yo no voy a aprobar la urgencia. Gràcies, senyora Sánchez. Votació pel que fa a l'urgència. Vots a favor. En contra. Abstenció. S'aprova per majoria l'urgència. Punt número 2. Respecto al fons de l'assumpte, hi ha un dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme de fecha de 9 d'abril, que estem aquí, que proposa a la vista de l'informe jurídic vista la sol·licitud de l'organització Sant Gregori acerca de que
para resolver dicho recurso junto con la documentación apartada y en algunos de los siguientes antecedentes, visto el informe jurídico emitido por la asistencia técnica Amparo Panxau González de 14 de abril de 2018, visto el informe jurídico desfavorable del 17 de abril de la sección segunda y la secretaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la asistencia técnica contratada y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, el Pleno acuerda, primero, asumir el informe jurídico emitido por la asistencia técnica Amparo Panxau González de fecha 14 de abril de 2018. Segundo, iniciar conversaciones con Urbanizadora Grupo San Gregori al objeto de intentar la terminación convencional del procedimiento de la resolución del recurso de reposición interpuesto por esta frente al acuerdo plenario de 11 de marzo de 2016 dentro del marco del artículo 88 de la Ley 3092. Tercero, suspender el procedimiento de resolución del recurso de reposición durante el tiempo que se prolonguen las negociaciones hasta la resolución del mismo. Y en cuarto lugar, con este acto preventivo y administrativo se podrá interponer en el plazo de un mes recurso presentativo de reposición del ayuntamiento o en el plazo de 2 meses recurso contencioso administrativo ante el juzgado de esta jurisdicción en conformidad con la Ley 3092. Intervencions. Senyora Hernández. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ja s'ha explicat i vostès sabran que hem tingut algunes reunions al respecte, l'última el dijous passat, l'organitzar d'aquest plenari, m'hauria agradat fer-ho inclús abans, però han estat dins els informes de l'Aixaudi, s'havia incorporat tota la documentació, per tant no s'ha pogut convocar fins al dimarts. Efectivament, durant els 2 anys des que vam iniciar el procés de resolució, aquest Ajuntament hem pogut parlar, però no som 6 diferents propostes d'inversors per a tirar endavant això. A tots ells la contestació ha sigut pràcticament la mateixa, que es va posar la funda rosa, donat l'avançat d'esta Sant Gregori, que no creiem que hi hagi marxa enrere, creiem molt convenient fer la possible per a tirar endavant, sense entrar en beneficis i pèrdues que puguem entretenir el que espereu o el que no, simplement perquè considerem que és molt complicat, sinó impossible tirar enrere. Bé, de tots els possibles inversors, només n'hi ha un que va portar una proposta seriosa. Fins fa ben poc sabíem que hi havia conversacions, van haver conversacions, sabíem que hi havia moviments importants, però no teníem pràcticament una constància. Bé, jo sí que tenia constància perquè he portat temps parlant amb directors d'oficines, directors de banc, administradors concursals, etc. Però fins fa ben poc l'empresa sí que va presentar documentació com que estava en condicions de tirar endavant el projecte. Efectivament, així se van aprovar unes causes de resolució que després el Consell Jurídic, sense que siga preceptiu, sense que siga vinculant el seu dictamen en va avalar 2, el qual tampoc vaig entrar en... Si no crec que ningú tingui la raó absoluta, realment ningú és infal·lible, ni els tècnics municipals, ni els informes externs, ni ningú, però existeix aquesta possibilitat d'arribar a una... de parlar, de veure si hi ha alguna solució conveniada, i el que estem fent així és oficialitzar o obrir aquest període perquè se pugui buscar la millor solució per als interessos de Borriana, i donat que si seguirem en la resolució podria fins i tot ser lesiu per als interessos municipals dels veïns i dels propietaris. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Gracias, señora Hernández. Señor Fuster. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, mire, señor Hernández, ciertamente, y creo que en esto aquí nadie vamos a discrepar, San Gregori es un activo del que creo que todos deberíamos haber ido de la mano, y porque creo que es un proyecto en el que todos, al menos así lo hemos manifestado, en el que todos creemos. Lo que yo tengo que decirle, que lo que ocurre es que lo que no creemos es en ustedes. Cuando digo que no creemos en ustedes es porque, si usted recuerda, el 11 de mayo del 2016 fuimos de la mano y decidimos tomar o formalizar un acto en este plenario, aconsejado en su momento
por informes técnicos, les recuerdo, por informes técnicos externos, avalado por el Consell Jurídic Consultiu, porque realmente habían unas causas de incumplimiento que en este caso eran 4. Usted dice 4, luego cambian a 2, pero eran 4 causas. Entonces, a partir de ese día, señor Hernández, nosotros les propusimos en las diferentes comisiones informativas que celebramos en la sala anexa que trabajásemos todos juntos. Pues le llegué a proponer que crease usted una partida destinada exclusivamente para trabajar técnica y jurídicamente en solucionar esos 4 problemas. ¿La respuesta sabe cuál ha sido? No han querido hacer nada. O sea, nada. Es que a día de hoy seguimos teniendo la misma situación que cuando resolvimos en su momento. Si yo me alegro muchísimo de que venga una empresa, pero ojalá esta empresa que ahora está interesada, estos problemas los tuviese solucionado porque ustedes hubiesen trabajado. Porque entonces tendríamos ahora muchísimos menos problemas de los que tenemos. Pero ustedes lo han fiado todo, ¿de acuerdo? No vamos a hacer nada, cuando ustedes saben perfectamente cuándo finaliza el plazo de resolución completa del PAI, que es en el 2019. Por lo cual, ustedes desde ese momento decidieron apartar a la oposición, con nosotros no contaron para nada. Justamente usted, es el que lleva una administración paralela a la administración. Cuando usted ya toma actos o hace actos de acudir incluso al juzgado sin ningún expediente administrativo, imagínense la confianza que tenemos que tener en usted nosotros, y ahora nos vienen con prisas. Claro, las prisas vienen cuando las cosas se hacen mal. Entonces, quieren que nosotros nos subamos a su carro de trabajo. Yo hubiese estado encantado de subirme a su carro el día 11 de mayo, conforme hicimos en ese momento. Pero no fue así. Seguimos sin entender, después de las explicaciones de la alcaldesa, la urgencia. Cuando digo la urgencia de este pleno, es que llevamos 2 años suspendidos. Es que llevamos 2 años. O sea, hemos estado trabajando y negociando y hablando. Ustedes, menos en lo que tenían que haber trabajado. Porque a la empresa hay que dejarla trabajar y seguramente harán las cosas y las harán muy bien. Pero ustedes deberían haber hecho la otra parte, que era ir a intentar solucionar los problemas que ustedes no han querido solucionar. ¿Ustedes han querido emprender este camino en solitario? Pues mire, para mí es incomprensible, yo se lo digo de verdad, un tema tan importante como este hubiese preferido que hubiésemos ido todos juntos, no ha sido así y ustedes sabrán el porqué. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Fuster. Señora Aguilera. Gracias, señora alcaldesa. Mire, nosotros es evidente que no confiamos en ustedes, pero nosotros sí confiamos en Murriana y sí confiamos en el proyecto. A partir de ahí, señora alcaldesa y señores y señoras del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos. Hace 2 años, en este salón plenario, cuando cometieron ustedes el enorme error de rescindir la condición de agente urbanizador, ya les dijimos que los miedos y las prisas no son buenos consejeros para gestionar y tomar decisiones. Ahora nos toca añadir a todo esto que ustedes, sobre todo usted, señora alcaldesa, que es la que debería dirigir y gestionar, no pueden ser más incoherentes, ni pueden gestionar las crisis peor. Fíjense si lo hacen difícil, que les diré una cosa. Los que tienen miedo sin peligro inventan el peligro para justificar el miedo. Pues así son ustedes. En aquel momento, hace ya 2 años, les acusamos de ocultar el informe que les había hecho tomar aquella decisión. Por cierto, un informe que aún no se ha atrevido nadie a meter en el expediente, sobre todo porque ahí, entre otras cosas, como hemos comentado antes, sí que se informaba de las consecuencias reales de rescindir esa adjudicación y de no llegar a acuerdos para salvar el proyecto y el futuro de Burriana. Durante 2 años nos hemos puesto a su disposición para ayudarles. Y no solo han rechazado esa ayuda, sino que solo nos convoca la empresa para darnos información. Señor Hernández, yo en este momento voy a apoyarles, pero no mienta, no hemos tenido varias reuniones, hemos tenido una que fue el jueves pasado desde hace 2 años. Pero intentaré un poco que se entienda bien tanto la postura de Cibur en este asunto como lo que realmente vamos a aprobar hoy. Y acabaré mi intervención, señora alcaldesa, con un ruego y una exigencia que sin duda usted asumirá. Nos encontramos con que su gran incoherencia, que lamentablemente tampoco se refleja en los informes internos de la Casa, es la siguiente. El 11 de marzo del 2016, ustedes, aparte de desestimar alegaciones, incautar avales y acordar la cancelación de la programación, también aprobaron 2 puntos fundamentales y que todo el mundo, hasta los técnicos de la Casa, parecen haber olvidado. En el 6º punto, aprobaron incoar expediente contradictorio complementario del presente para liquidar el contrato y determinar y reclamar, en su caso, los daños y perjuicios que la resolución anticipada del convenio ha supuesto al Ayuntamiento de Burriana y, sobre todo, a los titulares de bienes y derechos afectados por la actuación. En el 7º punto de aquel acuerdo también aprobaron iniciar o incoar expediente para determinar la nueva programación del sector. Y después de 2 años, ni ustedes como equipo de gobierno, ni tampoco los funcionarios de la Casa de Oficio, como han hecho ahora informes, se han dignado a iniciar ninguno de los 2 expedientes. Aquí ¿quién trabaja y para quién se trabaja? Es una seria duda que nosotros tenemos
Y si no han sido capaces en 2 años de iniciar estos acuerdos, por los que también se les podría entonces acusar a ustedes y a los funcionarios de muchas cosas, es totalmente incoherente que ahora se nos casi amenace con informes que no dicen la verdad y que además no proponen solución alguna. Y sumamos a este hecho que no hemos trabajado. Es más, a pesar de tomar en 2016 esos acuerdos ustedes y de decir que todo estaba ya resuelto y caducado, este ayuntamiento sigue cobrando IBI urbano a los propietarios, sin problema, durante el 2017 y el 2018. Aquí entonces, ¿qué pasa? ¿Que prevaricamos todos? ¿Prevaricamos los políticos? ¿Prevarican los funcionarios? Pues claro, estamos aquí, al final, lamentablemente, pues ya no es solo una opinión de este grupo, sino incluso de muchos letrados representantes de propietarios que, sin duda, tienen todo el derecho de sospechar con tanta incoherencia. Así que desde CIBUR podemos respetar, lógicamente, podemos respetar jurídicamente, además, cualquier informe, porque si algo es interpretable, eso es la ley. Y nosotros, políticos en general, no tenemos más que una obligación y un deber para cualquier decisión que además juramos o prometimos todos cuando tomamos posesión, pero que a muchos se les olvida a los 5 minutos, que es la Constitución española. En este caso, el artículo 103, que textualmente nos dice: la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Así que nuestro grupo, que sí se lo cree, no puede perderse en su mala gestión, en informes incompletos que no dan soluciones, ni en nada que no sea el interés general. Como les pedimos hace tiempo y hace 2 años, tenemos un informe externo que, sin duda, sin ocultar nada, sí nos da con argumentos jurídicos y bien fundados, la viabilidad jurídica necesaria para tomar la decisión que hoy vamos a tomar, y que sin duda llega, eso sí, 1 año y medio tarde. Aquí no podemos rasgarnos las vestiduras diciendo lo que no es. Hoy, simplemente votando a favor de este acuerdo, vamos a ponerle coherencia y sentido a lo que ha estado pasando en estos 2 últimos años desde que ustedes cometieron el error. Hoy simplemente vamos a suspender el procedimiento de resolución del recurso durante el tiempo que se prolonguen las negociaciones, y simplemente vamos a iniciar conversaciones con la empresa para intentar que cumpla las condiciones necesarias para que se le pueda devolver la condición de agente urbanizador y se puedan iniciar las obras antes de diciembre del 2019, fecha en la que perderíamos sin duda el futuro de Burriana, si no es así. Desde luego no será este partido político el que vote en contra de esto, puesto que sería votar contra los intereses generales y sería no cumplir la Constitución, que nosotros sí la juramos y nos la creemos. No será CIBUR quien amenace a nadie por tomar esta decisión, que sin duda es la más coherente que hasta el momento hemos visto por parte del Gobierno en este expediente. Y si tras las conversaciones la empresa no es capaz de cumplir las condiciones, eso sí, lo lamentaremos mucho y entonces sí que no habrá marcha atrás y perderemos el futuro de Burriana. Pero en este momento lo que nadie puede dudar es que estamos, tras 18 años, en el mejor momento. Lo que nadie puede dudar es que ahora sí la empresa está luchando y cumpliendo cada paso que debe y cada condición que se le pide. Y sin embargo, señora alcaldesa y señores del Gobierno, ustedes, en vez de estar a la altura, se pierden en su mala gestión, en sus miedos, y como no saben gobernar, ni siquiera saben pedir ayuda, porque ustedes solitos, eso sí, se han metido en este lío, eso es verdad. Que no solo afecta a su mala imagen, sino que encima afecta al interés general. Porque si hoy estamos aquí, y esto es tan urgente, no es más, sin duda, desde nuestro punto de vista, por la incompetencia suya, concretamente del señor Hernández, de la señora Rius y, sobre todo, la señora alcaldesa, porque es la que dirige. Su incoherencia e incompetencia les lleva a que la misma secretaria municipal tenga que ponerles la cara roja, como se les ha dicho en su informe, cuando les recrimina que no ha tenido conocimiento del proceso administrativo que se ha llevado a cabo para alcanzar el acuerdo judicial con la entidad bancaria, para suspender el contencioso donde se quiere encontrar el bar. Nosotros nos preguntamos, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Qué les cuesta hacer las cosas bien y no cabrear a los funcionarios? ¿Qué les costaba hacer el procedimiento correcto? Y como no avisan, pues ellos siguen a su marcha, según ustedes, y sacan la providencia al banco. Y tampoco son capaces de frenarla, explicándoles que no tiene sentido y es totalmente incoherente con la decisión que se tomó en el juzgado y que hoy se va a tomar aquí. Pues lamentablemente, lo peor es que nadie asume responsabilidades políticas, porque realmente esto es para que el señor Hernández y la señora Rius se vayan a su casa. Y están poniendo piedras no solamente en su propio camino, sino en el futuro de Burriana. Y aquí estamos todos que no reaccionamos. Fíjense bien, incluso una decisión correcta se vuelve incorrecta si se toma tarde, señora alcaldesa. En este ayuntamiento no hemos tenido suerte nunca con quienes han gobernado para dirigir con valentía asuntos importantes, ni hemos tenido nunca el apoyo de los técnicos municipales en estos temas importantes. Tampoco lo hemos tenido, porque a nadie se le olvide que ya la reparcelación en el 2010 se votó en contra de un informe interno. Y esa vez estaba firmado no solo por 2 funcionarias de esta casa, estaba firmada, acuérdense, por todos los jefes de sección, desde urbanismo, pasando por tesorería, intervención, rentas
incluso contratación. Y se decidió en base a un informe externo. Fíjense qué casualidad, de la misma asesoría externa en la que hoy nos basamos para tomar la decisión. Es más, esa asesoría externa fue propuesta en aquel momento por los propios técnicos municipales, los mismos que ahora también informan en contra. Así que no sé qué miedo se tiene. De los que votamos en el 2010 aquellos acuerdos, ninguno nos hemos visto envueltos, desde luego por ese motivo, en ningún tipo de proceso judicial, ni civil, ni penal. Y si entonces los partidos políticos que estábamos, entre los que hoy estamos aquí todavía, el Partido Popular, el Partido Socialista y Cibur, lo hicimos con seguridad jurídica, con ilusión, lo hicimos con gran esperanza de que este proyecto saliera a la luz y con unión por el futuro de Burriana, hoy, si en este salón de plenos no hay unanimidad, será sin duda, señores y señoras del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos, porque sus miedos, sus rencores y su desconfianza nos han llevado a esta situación. Porque en Cibur sí que estamos firmemente convencidos de que los políticos estamos para apoyar dentro de la legalidad, como en este caso, cualquier acuerdo y decisión que sirva al interés general. Y estamos convencidos de que el desarrollo de San Gregorio será el impulso definitivo al cambio que necesita Burriana para convertirse, desde luego, en un referente de generación de empleo y riqueza sostenido y sostenible. Y nuestro convencimiento nos lleva hoy a votar a favor de esta decisión. Y seguro, estoy convencida, que ningún propietario ni ningún agente implicado en este tema, ni siquiera ningún partido político, puede estar en contra de que se desarrolle San Gregorio, ni de nuestro futuro, porque entonces estaría en contra del interés general. Pero es más, señora alcaldesa, voy a hacerle, como le he dicho, un ruego, que no es la primera vez que se lo hacemos y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Cibur va a votar a favor de los acuerdos de hoy, pero le ruego que no nos mantenga al margen como hasta ahora. Les quedan 12 meses de estar ahí sentados. Tienen que ser capaces de dejarnos participar a todos los grupos políticos de esta casa en las negociaciones que se van a iniciar. Nosotros no somos rencorosos. Nos han estado apartando durante 2 años, 3 años. Nos da exactamente igual. Le pedimos y le ofrecemos, aún así, nuestra ayuda para sacar esto adelante. No vayan solos de nuevo y hágannos caso y vayamos todos juntos cogidos de la mano. Porque desde luego ninguno de nosotros vamos a ser eternos. Seguramente no serán ni ustedes ni nosotros los que tengamos que decidir eternamente sobre el final de este tema, pero ahora sí el tiempo apremia y es urgente tomar decisiones en estos 12 meses que quedan de legislatura. Así que les ruego que forme una comisión de seguimiento de los acuerdos de hoy, en la que formemos parte todos los portavoces y también representantes de los propietarios. Sin duda nos ahorraremos en suspicacias, en ocultación de información y en reuniones urgentes o en historias que se nos pasan por la cabeza cuando no hablamos cara a cara. Y para acabar, desde luego, mi primera intervención, permítame que le haga una exigencia que yo creo que sin duda tengo el deber y el derecho de hacerle, porque además así se quedó en la reunión y espero que podamos confiar tanto en su palabra como en la del señor Graney, porque si no tendríamos un verdadero problema. Usted se comprometió a suspender la providencia de apremio hasta que se resolvieran los recursos presentados esta semana y de ahí la urgencia del pleno de hoy. Yo no sé si es que no estaba en la misma reunión que el resto de portavoces, a lo mejor es que yo la visión que tuve fue diferente, pero yo entendí perfectamente que esta es una decisión que se va a tomar hoy, que es preceptiva para que se pueda informar en la Junta de Gobierno la suspensión de la providencia de apremio. Y yo le exigiría, ya le digo, si me lo permite, que lo hagan. Se comprometieron a enmendar su error de haberla iniciado. Le pido que una vez más, se lo he pedido en privado y se lo pido ahora públicamente, se comprometa aquí a que al acabar este pleno, usted y su gobierno, como dijo el señor Graney, suspenderán el apremio. Fíjense, los ciudadanos de Burriana no les dieron el poder de gobernar. Ustedes pactaron de forma poco democrática para que no gobernara la lista más votada. Así que no se puede decir, como dice Sabina, que el destino ha puesto el futuro de Burriana en sus manos. Pero sí que les diré que esperemos que no quieran gastarnos una broma macabra y que a partir de ahora se dejen ayudar, que sepan gobernar, porque esto, señora alcaldesa, no ha hecho más que empezar. Muchas gracias. Gracias, señora Aguilera. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Ya el informe externo que dice acerca de la suspensión del procedimiento de resolución del recurso de reposición parece una broma, señora alcaldesa, porque mi pregunta es, ¿no estaba paralizado? Porque entonces no entiendo por qué no se ha incoado el expediente contradictorio para liquidar el contrato y determinar y reclamar, en su caso, los daños y perjuicios que la resolución anticipada del convenio ha supuesto al Ayuntamiento de Burriana y a los titulares de bienes y derechos afectados, porque en el pleno del 11 de marzo de 2016 es lo que se acuerda, aunque ustedes que llevan incumpliendo 2 años de facto, tienen paralizado de facto el procedimiento administrativo y incumpliendo el mandato del Pleno, ahora nos traen aquí un convenio o una suspensión para después firmar un convenio con una empresa
que, según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 71, tiene la prohibición de contratar, indica perfectamente las condiciones para contratar con la Administración Pública. El anterior urbanizador incumple dicho artículo por lo cuanto no se halla al corriente de las obligaciones tributarias. Eso por un lado, por cuanto solicitaron la declaración voluntaria del concurso y porque además incumplió las obligaciones esenciales del contrato. Con esas tres causas de nulidad nos traen ustedes un acuerdo poniendo en peligro la situación, poniendo en peligro a este ayuntamiento. Además, lo dice claramente la señora secretaria en su informe. Le vuelvo a repetir que la legislación contractual limita la potestad de la Administración para pactar una resolución mediante convenio y establece que solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista. A mí me parece muy bien, me preocupa muchísimo San Gregori y ustedes han perdido 2 años preciosos, que hoy en día estaríamos en este salón de plenos adjudicando a otra empresa la condición de agente urbanizador por unanimidad y no la chapuza que están trayendo a este salón de plenos, que además es anulable, con posibles repercusiones legales para quien lo apruebe. A mí, le digo sinceramente, que me da mucha pena, muchísima pena que se haya llegado a esta situación, porque si algo era importante para Burriana era Golf San Gregori. Pero cuando las cosas se hacen mal y mal empiezan, mal acaban. Y ustedes han empezado mal y han acabado mal. Yo entiendo, es un problema que nos encontramos cuando llegamos aquí. Ninguno de nosotros lo buscó, sencillamente ya estaba iniciado el procedimiento. En eso estamos todos de acuerdo. También nos dijeron que si no lo aprobábamos, y eso nos lo dijo la empresa externa que se contrató el informe, que si no quitábamos la condición de agente urbanizador cometíamos un delito de prevaricación. Creo que también lo recordamos todos. Pero una vez lo hemos quitado, y lo hemos quitado aprobando el Pleno causas por incumplimiento culpable, ahora no se puede devolver. Lo dice claramente la secretaria en su informe, lo está diciendo también el Consell Jurídic Consultiu. Mire, yo creo que había una forma legal de que San Gregori siguiera adelante y fuera un proyecto viable. Y era que es lo que se aprobó en el Pleno del 11 de marzo de 2016 y consistía en incautar los avales, devolver las cuotas y demás gastos a los propietarios, dinamizar el proyecto y sacarlo a concurso para su adjudicación. Esto lo ha hecho Torreblanca, lo único que la adjudicación no quería y lo sacó caro, y aquí teníamos que haber hecho exactamente lo mismo. Y hubiera sido una forma legal de que hoy en día el proyecto siguiera adelante. En cambio, hemos elegido la chapuza de tener 2 años paralizado un procedimiento administrativo sin ninguna causa, porque no hay un solo documento en este consistorio que avale esa paralización de 2 años, y ahora con los informes en contra de la secretaria y de la técnico de urbanismo, que si se lo han leído ustedes, creo que dice claramente que esto es nulo, que se puede anular, porque realmente no tiene ningún fundamento jurídico. No sé si ustedes lo han leído, pero es verdad. Y a mí me da mucha pena, porque el 12 del 19 les digo que ustedes están preocupados por el Patibel, y hay algo que me preocupa mucho más, y es el informe medioambiental, que caduca esa fecha, y sé que volverlo a activar. Yo le digo que hay que seguramente hacer una nueva reparcelación y ahí ha muerto el programa. Por tanto, los 2 años que han perdido ustedes yo creo que son básicos para que el proyecto hubiera salido de forma legal, y esto es una chapuza. Si lo anulan dentro de 6 meses o 1 año, el consistorio de Burriana se va a encontrar en una situación muy delicada, y desde luego la han puesto ustedes. Gracias. Gràcies, senyora Sanchis. Senyora Hernández. Gràcies, senyora alcaldessa. Sí que voldria agrair a Sigur i al PP. Entenc que anem a tindre el seu recolzament. Com han dit que tots hem d'anar de la mà, ens acusen de no haver treballat aquest assumpte, i durant aquests 2 anys hem tingut reunions de tot tipus, no només amb possibles inversors, com ja he dit abans, hem tingut reunions en conselleria, en urbanisme, en costes, hem parlat amb el Ministeri de Medi Ambient pel tema de la regeneració, hem parlat amb propietaris, hem parlat amb advocats de diferents gabinets i de diferents administracions. Tots coincidien, per cert, en que la solució que està proposant aquest inversor és la millor solució, i a part de que era possible, per supost.
no crec que tinga poc més que dir al respecte. Jo crec que totes les acusacions de que no hem estat treballant aquest tema són totalment falses. Jo ho sé, jo crec que els meus companys saben totes les hores que hem invertit en este projecte i en este tema perquè creiem que és de lo més important que té ara mateix Borriana en marxa. Hi ha altres coses que estan penjades, que s'estan fent a poc, però realment esta és la més gorda i és més gorda que totes les demés juntes, per a dir-ho d'una manera. En quant a reunions, no hem tingut una reunió. Durant aquests 2 anys hem tingut més reunions. Ara no sé el número, tampoc s'ha alçat actes, són reunions informals. A vegades ha sigut simplement que hem parlat després de les comissions informatives, però jo no estava en l'oposició abans, però sí que crec recordar que els companys m'han dit que en els 14 anys que van passar prèviament no va haver ni una sola reunió en l'oposició. No se'ns pot acusar de no haver parlat ara en l'oposició quan ho hem fet moltíssimes més vegades que anteriorment. En quant a la senyora Aguilera, que diu que fa 2 anys que se va resoldre, és que fa 2 anys hi havia unes altres condicions, perquè efectivament hi ha unes causes de resolució en les que no anem a entrar en el fons, perquè això ja se veurà com se soluciona, però és que l'empresa tampoc estava en condicions de solucionar aquestes causes, per tant era totalment inviable seguir endavant en aquell moment. Avui en dia hi ha un canvi de condicions, és que hi ha un inversor darrere que pot solucionar-ho. L'empresa s'ha convocat a vostès, el qual també em pareix molt correcte, molt lògic, perquè si no són els primers interessats són els segons, perquè aquest Ajuntament també està molt interessat i els veïns i propietaris, i també, en tot moment jo també els he convidat a ells a que parlaren amb vostès i els posaren el seu punt de vista, perquè al cap i a la fi ells són uns empresaris que volen tenen uns objectius i no són polítics com nosaltres. Entonces entenc que vostès vagin a ser més receptius en un empresari que ve a fer una inversió important que pot significar per a Borriana un gran benefici, podria representar fins i tot acabar en el deute municipal, per dir-ho d'alguna manera. Entenc que vostès haurien de ser més receptius a un empresari que és una persona que en principi és neutra i no té una ideologia política. Quan si ve una cosa d'un altre grup polític, com sempre pareix que primer l'enemistat política sobre els interessos municipals sempre està més complicat si és un partit opositor el que els ho diu, pareix. Tampoc vaig entrar en desqualificacions personals, que és el que vostè ha estat fent durant la meitat del seu discurs. No vaig entrar en que me diga vostè incompetent, ja estic acostumat, i jo sé que no és així, tampoc me preocupa, i jo crec que els que coneixen els actes objectivament saben que ho estem fent molt bé i de fet així hi ha resultats. Tampoc vaig estar 12 mesos així sentat, com vostè diu. Jo estic així sentat els ratos del pleno, els ratos de les comissions, estic en la comissió, però el resto de la jornada, però no durant la mitja jornada que estic en l'Ajuntament, encara que no tinc aquesta dedicació, sí que passe mitja jornada així, no la passa sentat, la passem constantment manejant un despatx a altre o per diferents punts de Borriana, perquè al cap i a la fi jo insistís que el meu despatx té 50 quilòmetres quadrats. Vostè fa al·lusions a grans professionals i vostès hem estat parlant quan en el seu moment vam resoldre, vam comptar en un informe del despatx de Garrigues, un despatx d'un prestigi indiscutible, considerat entre els millors despatxs d'abogats del món. Des de luego van fer un treball excepcional, jo crec que més enllà del que se'ls havia demanat, i Amparo Baixauli també està demostrant una dedicació i una persona que té més de 20 anys d'experiència, té un prestigi que crec que ningú pot dubtar d'ella en dret administratiu i urbanístic, i inclús ha estat treballant per a Conselleria efectivament per a aquest Ajuntament més vegades. Jo crec que, com diu la senyora Sánchez, dir que el seu dictamen és una broma, jo crec que és quan menys un insult, perquè ella pareix que sap més que ningú, més que tots aquests professionals,
Els seus arguments básicamente son que me han dicho que esto es ilegal, me han dicho que están ustedes haciendo esto. Jo ja la vaig convidar fa temps i diu, bueno, els advocats estos que l'estan informant a vostè, jo no tinc cap problema en reunir-me en ells, que m'expliquen ells també, que vinguin així, que m'expliquen en què consistiria aquesta il·legalitat. Així ningú la veu. Vostè diu que els informes municipals estan dient que esto no se puede hacer. Yo me he dicho que el informe, bueno, las funcionarias que suscriben proponen al ayuntamiento que reafirme su legitimación para hacer uso de la prerrogativa de resoluciones, que así ningú està ficant en dubte que l'Ajuntament tingui aquesta legitimació. Ningú està ficant en dubte. Y están proponiendo que se resuelva como ellas informaron en su momento. Però no, això no vol dir que no hi hagi més possibilitats. Bueno, podria entrar en moltes descalificacions de les que vostè ha soltat, perquè si vostè has començat a dir que si esto es legal por esto, por las obligaciones tributàries, pues efectivament, si això tirarà endavant, ara mateix no estem negociant res, no estem tancant res, simplement estem dient que això se pot parlar, per dir-ho d'una manera, com una frase que no sé si és de Bud Spencer, però sempre l'he atribuït a ell, la seva postura és, con perdón, ¿para qué vamos a hablar si podemos arreglarnos a hostias? I esa és la seva postura. I aquesta postura, pues sí, nosaltres podem pensar que tenim la raó, però tenim que anar en la màxima cautela, perquè si així algú s'equivocara, si algun funcionari de la casa, que no crec que siguin infal·libles, encara que siguin grans professionals, ningú és infal·lible, si algú s'equivocara, pues no sé les conseqüències que podria tindre per a Burriana pagar els interessos, només pagar els interessos dels avals que ingressaria, que només en això, possiblement seria més del que vostè i jo cobrem en un mes per cada dia que passarà. En quant al concurs, efectivament, també és una... Bueno, tampoc li podria tornar la condició d'urbanitzador, a menys que presentarà més garanties, per supost, però jo crec que l'empresa també està en situació d'èxit del concurs, ja que, com han acreditat, tenen el 75% del deute. I en les causes de resolució, per supost que estem parlant que s'han de solventar. A part d'això, l'empresa també pot presentar nous arguments que facin replantejar-nos la situació. Està clar que el recurs tal qual està presentat i tal qual està informat no seria negociable, però sí que tenen la possibilitat de presentar nous arguments que facin viable això. Com no dubte que així serà. Bueno, i tampoc és que vaig entrar en... Jo ja li he oferit la possibilitat a tota aquesta gent que l'ha informat a vostè, que sap tant, que vinguin a parlar amb mi, que m'expliquen també, o que l'informen a vostè per escrit, que ens passen el seu informe explicant on està la il·legalitat o per què no pot ser. Bueno, i jo també sé que a vostè li està informant gent que és part interessada, hi ha gent que diu que si no hace el Sant Gregori, pues que no se hará. Entonces tenga vostè també cuidado i siga una miqueta crítica i no se crega tot el que li conten. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora Hernández. Señor Fuster. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, señora Hernández, yo voy a ser muy breve porque yo entendía en primer lugar que a lo mejor este tema, por la importancia que tenía, lo hubiese defendido la alcaldesa, pero veo que aquí todos los temas importantes de este ayuntamiento se los han fiado a usted, para mal de este municipio, porque usted está hablando de los técnicos municipales que se pueden equivocar o no se pueden equivocar, de si la empresa puede hacer o deja de hacer. Es que nosotros aquí juzgamos lo que vemos y es su gestión, y su gestión en estos 2 años no da para confiar, y cuando digo que su gestión no da para confiar es porque usted ha sido el que se ha cargado el plan general, la revisión del plan general, usted ha sido el que ha dejado caducar el plan especial de la Marchal, usted ha sido el que ha perdido los 16.600 metros del Arenal, usted es el que lleva 2 años inactivo. Claro, deje de mirar a otro lado, fíjense en ustedes. Nosotros lo que estamos diciéndole es que llevamos 2 años ofreciéndonos para colaborar, para desbloquear los temas administrativos. Que venga una empresa, sí, encantadísimo. Si no, mire, a nosotros, si toda la información que tenemos al respecto del interés de una empresa en hacerse cargo de esta unidad de ejecución es por ellos mismos, no por ustedes. O sea, la empresa, su trabajo, lo estará haciendo perfectamente, pero ustedes no. Y esa es la diferencia. Y creo que estamos hablando de un asunto
que yo ya se lo dije en el 2016 cuando llegamos a este plenario, que era el momento de habernos quitado las etiquetas de cada partido y haber trabajado para desbloquear la situación administrativa. Si hoy estuviésemos aquí debatiendo que hemos resuelto 2 causas, 2, ya no las 4, 2, yo estaría confiando en usted. Pero el problema, y es lo que quiero que a lo mejor usted nos diga, hoy no ha cambiado nada. O sea, nada es nada, estamos exactamente igual. ¿Que hay un interés de una empresa? Perfecto, pero estamos exactamente igual. Entonces, continúen igual. Si es que llevan suspendidos 2 años, si es que no hay ninguna diferencia, salvo que usted nos saque de dudas. Pero es que si continuamos exactamente igual. Entonces, a mí, que hoy me traigan esto por urgencia, urgente, no, extraordinario, urgente, que yo lo he estado preguntando y en el ayuntamiento no he encontrado a nadie todavía que me diga que se haya llevado un expediente así, pues entonces ustedes nos explican el porqué. Pero nosotros, con el acuerdo que ustedes nos traen, no lo llegamos a entender. Por lo cual, mire, yo le vuelvo a decir que le dije en el 2011, porque considero que la situación no ha cambiado en nada. Nos ofrecemos a colaborar con ustedes, creen las comisiones de trabajo, nosotros estaremos ahí. Contraten las asistencias técnicas que hagan falta para desbloquear las causas de resolución. Y mientras tanto, la empresa que siga haciendo lo que tenga que hacer, que yo ahí no entro. Pero nosotros teníamos una obligación, desde el mismo momento que resolvimos, que era solucionar los problemas. Y desgraciadamente, ustedes no lo han hecho. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gràcies, senyor Fuster. Señora Aguilera. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, es que no sé por dónde empezar, señor Hernández. O sea, que le he dicho que le voy a votar a favor, menos mal, porque claro, parece que todo me lo diga a mí. Pero fíjese, yo voy a decirle una cosa que además en su intervención políticamente, pues yo creo que se ha quitado la careta y se las han quitado, vamos, porque lo hemos ido diciendo siempre bajo mano, pero es así. Y a partir de ahí voy a explicar ya e ir al tema porque creo que esto es lamentable. O sea, que estemos aquí los partidos políticos echándonos en cara, o sea, unos por desconfianza, los otros por rencorosos y los otros por tal. Esto es vergonzoso, Clara, a los propietarios, a la empresa y a la entidad bancaria. Vamos a ver, señor Hernández, usted nos dan viabilidad jurídica en los informes externos. Pero aquí nadie nos ha dicho escrito sobre papel, ni desde la casa, y desde fuera sí, pero no lo tenemos en el expediente, ¿qué consecuencias reales se pueden tener? Y como no lo sabemos, la urgencia de esto, como bien les dice en el recurso de reposición que presenta la entidad bancaria, es para que se paralice, y antes del día 20, y todos lo sabemos, aquí no hace falta venir a esconder información de nada. El jueves se quedó claro en la reunión. Nosotros vamos a apoyar la decisión. Pero, como es mi última intervención, y la última vez, señora alcaldesa, no me dejó una tercera, yo solamente quiero decirles una cosa. Fíjese, como claro, nosotros no somos jueces, ni somos fiscales, ni somos técnicos, ni somos juristas. Dios me libre a mí de decir si un informe es correcto o es incorrecto, como algún partido se atreve. O sea, yo desde luego no lo soy. Yo soy política, ¿vale? Y a mí me llega la información por parte de los técnicos municipales y me llega la información por parte de la empresa externa. Pero también se me dice, en unos recursos presentados, que la providencia de apremio es nula de pleno derecho. Y además, jurídicamente, se me explica como a los bebés. Como a los bebés. Solo hay que leerse el recurso de la empresa y el recurso de banca, como a los bebés. Ante eso, cualquiera que tenga sentido común, y con el compromiso que se tuvo, cualquiera que tenga sentido común, lo que tiene que hacer es convocar la Junta de Gobierno, o sea, pedir la suspensión de la providencia de apremio y, sobre todo, señora alcaldesa, pedir informes a la intervención municipal o a quien considere que de una vez por todas ya nos diga qué consecuencias vamos a tener. Pero que no hay que rasgarse las vestiduras. Si realmente está caducado, pues muy bien. Pero resulta que también, si alguien se va al juzgado, de paso, que nos lleve a nosotros, que también vamos a votar a favor, pero que explique por qué hemos estado 2 años sin hacer el expediente contradictorio y sin hacer absolutamente nada. Que esa no es responsabilidad de la oposición, aunque nos hemos ofrecido ayudar, pero que nos lo explique también. Con lo cual podemos estar aquí hora y media debatiendo, porque al final, por suerte, hay gente que no es rencorosa, que tiene sentido común, señor Hernández, y a pesar de su mala gestión, nosotros lo vamos a apoyar. Pero sí quiero, señora alcaldesa y señor Grané, que ustedes en este salón de pleno se comprometan a solucionar y a convocar la Junta de Gobierno para solucionar el tema de la paralización o la suspensión cautelar de la providencia de apremio.
porque si no, el esfuerzo, nuestra generosidad por Burriana y por el proyecto no habrá servido absolutamente de nada. Muchas gracias. Gracias, señora Aguilera. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Mire, señora Hernández, yo creo que usted lo primero que tendría que empezar es a saber leer, porque le voy a leer lo que dice la señora secretaria que usted no ve, ¿vale? Pone: las funcionarias que suscriben entienden que sería contrario al ordenamiento jurídico consensuar una posible estimación del recurso de reposición presentado contra este acuerdo de marzo de 2016, que le posibilite mantener su condición de urbanizador del programa, habida cuenta que el acuerdo de 11 de marzo de 2016 que se impugna es ajustado a derecho, considerando inviable jurídicamente iniciar un periodo de negociación para obtener una solución transaccional en el expediente del recurso de reposición interpuesto. Yo creo que lo hice bastante clarito. Además, el problema de todo esto es que se resolvió la condición de agente urbanizador por incumplimiento culpable, por lo que se debería licitar de nuevo. Es que no hay forma de devolverle la condición de agente urbanizador. No se puede revocar ese acto administrativo. Es simplemente una cuestión jurídica. Y eso lo sabe la secretaria y lo saben muchos abogados. Pero parece que con los que habla el señor Hernández no lo saben. Pues mire, señor Hernández, le pedimos que, se lo pidió el señor Fuster a la señora secretaria, que trajera un abogado penalista para que nos informara a todos y nos asesorara, y aún estamos esperando. Y eso es cierto, lo puede decir el señor Fuster. ¿Cómo quiere usted que nos fiemos de usted y de usted, lo que usted dice, los informes que usted trae aquí? No nos podemos fiar porque usted no ha demostrado que nos podamos fiar de usted, porque usted lleva 2 años sin decir absolutamente nada. Yo llevo 1 año y medio pidiéndole en este pleno que actúe, porque el tiempo pasa y el tiempo está pasando, ya no nos encontramos en una situación muy complicada. Porque si esto lo anulan, y aquí hay causas de nulidad, y lo sabe usted perfectamente, si esto se anula, dentro de unos meses nos vamos a encontrar en una situación muy delicada. Ustedes han puesto al Ayuntamiento de Burriana en una situación precaria por culpa de su inactividad. Yo no puedo apoyar esto. ¿Quieren que me abstenga para seguir adelante? Si me abstengo, si es que me da igual, Si la pena es que esto, si no se hace, es por culpa de ustedes. 2 años de paralización, no hay... Esto no tiene sentido. ¿Con quién estaban negociando? Ustedes no estaban negociando con nadie, por lo menos es lo que nos contestaba el señor Hernández cada vez que le preguntábamos. Pues entonces, ahora asuman ustedes las consecuencias de lo que han decidido. Le digo, es simplemente que hay que cumplir la ley, y la ley aquí no se está cumpliendo. Sencillamente eso. Gracias, señora alcaldesa. Gràcies, senyora Sánchez. Ara, si em permet el senyor Hernández, simplement vull dir, no estem en una situació de fa 2 anys molt greu, estem en una situació de fa 17 anys molt greu, i pensem que és el moment de donar un pas. Este pas ha sigut, de moment, el pas que anem a aprovar avui en el plenari, que diu literalment suspendre el procediment de resolució del recurs de reposició durant el temps que es perllonguen les negociacions. Anem, a partir d'ara, a donar un temps per a parlar i constituir una comissió en la qual m'agradaria que estigueren tots presents per a veure com se pot negociar per a poder eixir d'aquest tema tan greu que no és d'ara, que és de fa molts anys. Per què ha sigut la urgència del plenari? Perquè tenim ara la documentació, ara ens arriba la documentació i, conseqüentment, l'informe de l'advocada que hem contractat l'Ajuntament, que casualment, i no és ninguna casualitat, s'ha fet per decisió pròpia, que és la mateixa que va actuar en el tema de la reparcel·lació, i considerem que és una molt bona opció, molt bona opinió, i a partir d'ahí hem d'assentar-nos i veure totes aquestes causes que podien haver anat eliminant-se, que se poden eliminar. Se poden eliminar a partir d'ara, que tenim tota aquesta documentació. I per això avui estem fent el plenari. I vull recordar que el que anem a aprovar avui en el plenari és literalment, i ho torno a dir, suspendre el procediment de resolució del recurs de reposició durant el temps que es perllonguen les negociacions, assumint l'informe jurídic de l'assistència tècnica de la senyora Amparo Baixauli. I això és l'aprovació d'avui plenària. Vostè té tot el dret a abstindre's, a votar en contra o a votar a favor. No diga, voy a hacer lo que queráis. No, lo que vostè vulga és la seva decisió, igual que és la decisió de cada un dels que anem a votar en este tema. ¿Vols dir alguna cosa? Sí, senyor Hernández. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Tampoc vull allargar-me molt, però sí que
al senyor Fuster sí que veig que el seu partit seguís en el peu de la lletra els 11 punts de la propaganda de Goebbels, repetir una idea una i una altra vegada, que si dir que si el plan general m'estan tirant a mi culpa és una altra vegada, que repeteixen fins a la necessitat de coses que vostès van deixar mortes o van deixar mal fetes, pareix ara que sigui culpa meua. No estem igual, que fa anys i molt menys, i no me cansaré de repetir-ho, és que l'empresa ha presentat fa poc documentació acreditativa, no sé, ja ho he explicat i ja ho he deixat prou claret. La senyora Aguilera entenc que sí que és l'obligació d'esta corporació de l'alcaldessa convocar-les, plenos, comissions, m'imagino que a qualsevol altra reunió, però que l'empresa, jo crec que qualsevol persona també està en el seu dret de parlar directament amb vostès. També entenc jo que si venen i me conten a mi una cosa, jo la tinc que contar a vostè al final és el joc del telèfon loco. Penso que és molt millor que directament jo quan tinc que fer interlocutor entre dues persones intente que parlen entre elles. I la senyora Sánchez, tampoc me puc estendre molt. Vostè insistís en la il·legalitat. Així tampoc se planteja estimar el recurs tal qual està presentat, però sí que existís, més que res perquè conforme se va presentar el recurs estava atacant els interessos de l'Ajuntament, per una banda, i això tampoc ho anem a admetre, però sí que se pot, si l'empresa s'argumentara, sí que se podria justificar, i això està més que demostrat, ha hagut casos més complicats que on s'ha fet i no entenc per què així no se podria fer. Des del moment que hi ha moltes interpretacions per supost, però hi ha inclús casos on no era potestat de l'Ajuntament resoldre un contracte i així tot en benefici de l'interès general i per evitar unes decisions que podrien ser lesives, per la lesivitat que podien suposar-se, s'han arribat a acords. Tampoc els estic demanant que se fien de mi. Jo no soc jurista, jo me tinc que creure el que me diuen els juristes professionals que viuen d'això. Jo crec que hem treballat en lo millor de lo millor que hem pogut trobar i es demana que se fien de professionals que també se l'estan jugant quan estan fent un informe, perquè quan estem incorporant un informe, si aquesta persona estiguera mentint o estiguera prevaricant, tindria la mateixa responsabilitat que nosaltres, tindria la mateixa responsabilitat que un funcionari públic. Entonces, que no li demana que confiï en mi, però li demana que confiï vostè en professionals d'un gran prestigi que no tenen per què ficar-se en estos embolics, que tampoc crec que tampoc crec que Amparo Baixa se va a fer milionària pel contracte menor que tenim en ella, ni molt menys. Jo crec que si fa un informe és perquè ella està convençuda i ho té claríssim. És que més que clar. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyor Hernández. Votació. Sí, el tema que planteja vostè l'està parlant amb vostè i estem estudiant-lo en aquesta línia. Gràcies. I ara sí, votació. S'aprova per majoria i s'alça la sessió.